Vamos a realizar un programa de arranque y paro mediante el lenguaje Graph en un PLC 300. Le vamos a poner arranque y paro mediante el lenguaje Graph. Vamos a utilizar un PLC de la serie 300 y en este caso vamos a utilizar un 315.2DP. Vamos a utilizar el 2AG10. Bueno, como este PLC va a ser simulado, necesitamos desplazarnos al panel de control de Windows y configurar la interfase PG-PC. Aquí si observamos, eh, está seleccionado el PLC SIM TCP/IP. Vamos a cambiarlo a- al PLC SIM MPI, que corresponderá al puerto que se ve aquí en color naranja. A este PLC le vamos a agregar una fuente que sería este de 5 amperes, la PS307 de 5 amperes, que sería ese número de serie. Asimismo, le vamos a agregar tres módulos de entradas, que sería el 1VH02, y le vamos a agregar tres módulos de salidas, que sería el 1VH01. Aquí si observamos las propiedades del primer módulo de entradas, observamos que la dirección inicial está en 0 y la final está en 1. Sin embargo, si observamos la segunda, aparecen 4 y 5. Es decir, aquí tenemos la entrada 0 y la entrada 1, y luego se pasa a la entrada 4. Vamos a modificarlo a la entrada número 2. Así ya se tiene 2 y 3. Y acá vamos a poner la entrada 4. Y ya tenemos de manera consecutiva de la entrada 0 a la 5. Vamos a realizar lo mismo con las salidas. Aquí vamos a poner que empiece en 0, aquí en 2 y aquí en 4. Bueno, una vez que se configuran bien las direcciones de entradas y salidas, vamos a asignar las variables que vamos a utilizar para el arranque y paro. La primera variable va a ser la variable de paro, que va a corresponder ahí 0.0. La segunda variable va a ser el arranque, que corresponde ahí 0.1. Y vamos a poner una variable de salida que sería un foco para encender. En este caso lo dejaremos como Q0.0. Ahora nos vamos a los bloques del programa y vamos a agregar un nuevo bloque. Utilizaremos el bloque de función, el FB, que es el que contiene el lenguaje de graph, ya que si utilizamos el FC no contiene el lenguaje de graph.
Entonces FB, el graph, y podemos ponerle arranque y paro. Y una vez aparece este diagrama, iniciamos configurando el paso uno. Aquí damos clic en esta esquina superior derecha y ya aparece para agregarle alguna acción de acuerdo a un identificador. El paso uno se requiere que ponga cero o apague el foco. Entonces aquí elegimos la variable foco que sería Q0.0. Hasta ahí el paso uno está bien. Vamos a agregar otro bloque de diagrama de transición. Y el paso 2, bueno, así como el paso uno va a apagar el foco, el paso 2 va a encender el foco. Aquí se va a encender o se va a activar mientras la etapa esté activa. Y aquí le vamos a poner el foco o el Q0.0. Ahora necesitamos una condición de transición para pasar de la etapa uno a la etapa 2, es decir, de apagado a encendido. Y necesitamos una condición para pasar de la etapa 2 a la etapa uno, es decir, el apagado del foco. Ok, le damos doble clic aquí en estas líneas de la transición 1 y vamos a ver que aparece aquí una línea para agregar contactos. En este caso vamos a agregar un contacto normalmente abierto y lo vamos a enlazar con la variable de arranque que sería i0.1. Y al activar la entrada i0.1, este contacto se va a cerrar y va a activar la transferencia hacia la etapa 2. Para volver al diagrama, damos clic aquí en este cuadro. Y de hecho aquí podemos observar que ya existe un código de transición. Ahora la transición para la etapa 2. Aquí vamos a agregar el botón de, de paro. Agregamos un contacto normalmente cerrado y aquí entendemos que al enlazarlo con la variable de paro, la entrada I00 va a estar conectada a un pulsador o a un botón pulsador normalmente cerrado, por lo que normalmente I00 va a estar activa y la variable de paro va a estar en 1. Así que al momento de simular tenemos que hacer que la variable paro, o es decir, I0.0, esté activa, esté en 1, para simular bien un botón de paro. Al correr este programa, como la variable de paro ya está activa, el contacto va a estar abierto y únicamente va a cerrar pues cuando se presione el pulsador de paro, o simulemos aquí que deja de enviar voltaje. Volvemos a este diagrama y ya nada más necesitamos agregar aquí un salto hacia la etapa 1 para que se apague el foco.
Teniendo seleccionado aquí esta carpeta PLC, compilamos y es muy probable que marque un error. Aquí está marcando un error. Nos dice que hay un error y el error es que la contraseña no puede estar vacía. Damos doble clic en esta flecha y cambiamos la opción de protección contra escritura-lectura a posición del selector de modo únicamente. Volvemos a seleccionar aquí la carpeta PLC, volvemos a compilar. Ya no tenemos errores. Ahora vamos a, teniendo seleccionado aquí el PLC, a iniciar simulación. El tipo de interfaz sería MPI, iniciar búsqueda, detectó ya el PLC simulado, que sería ese, y le damos en cargar. Aquí en el PLC vamos a seleccionar PLC Sim MPI, que corresponde a este puerto naranja. Damos correr al programa y vamos a TIA Portal a visualizar. Bueno, aquí salteamos un paso, voy a tener aquí la ejecución del PLC. El paso que me faltó es ir aquí al main, al V1 y arrastrar este bloque FB1 de esta manera. Ahora sí, volvemos a compilar. Podemos ponerle singular o en la flecha hacia abajo también. Damos cargar. Ahora sí, ponemos a correr el PLC. Nos vamos aquí al FB1 y activamos la observación. Esperamos que realice el diagnóstico. Ahí está, ya cuando aparece así en verde, es que ya está listo para simular. Aquí en este caso, recordemos que el paro, que es I0.0, siempre está enviando voltaje. Entonces vamos a marcar esta casilla para, para que cuando se active la etapa 2 aquí el paro, este contacto aparezca abierto, perdón. Y ahora sí, vamos a simular el botón de arranque, que sería el I0.1. De ahí ya se pasó a la etapa 2. Esto de aquí hay que desmarcarlo para que sea nada más un pulso. Y observamos que ya el foco, la variable foco está activa. Aquí está en verdadero. Y también observamos que para pasar de la etapa 2 a la etapa 1, el botón de paro, como está normalmente cerrado, mantiene abierto este contacto. Al presionar el botón de paro, deja de llegar voltaje a la entrada. Este contacto se cierra y entonces se pasa de la etapa 2 a la etapa 1. Volvemos a dejar en su estado inicial el paro.
ahí estaría terminada la simulación, ya únicamente detenemos la ejecución del PLC, desactivamos la observación, se hace se quita la conexión en línea y está listo para agregar modificaciones o cerrar el TIA portal.